Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos, Iron Severino. Y es un asunto de evaluación. Sí, claro. Cuando uno habla de estadísticas, a mí me gustan mucho las estadísticas de registro civil, me gustan mucho. Yo le doy seguimiento. Tú le das seguimiento. Sí, le doy seguimiento. Sí. Aunque Interesante. la Junta Central Electoral tiene una debilidad en cuanto a la publicación de registro civil, que tiene que fortalecer eso. No el registro civil en sí, sino la publicación de la data. Porque lo que pasa es que la Junta no publica la data. Nosotros incluso hicimos unos trabajos relacionados con los embarazos y las declaraciones de hijos de madres extranjeras, y eso motivó a la gente de la Junta Central Electoral a actualizar un poco la publicación de las estadísticas sobre el registro civil, pero falta por fortalecer eso, porque eso tiene que estar a disposición del público. Pero hablando de eso también, se da uno cuenta de cómo se comporta también vamos a decir, la demografía, si se quiere, la cantidad de habitantes que tenemos y en qué proporción va creciendo la cantidad de habitantes, tomando en cuenta la cantidad de nuevas declaraciones de nacimiento y la cantidad de fallecimientos o de defunciones que se dan en el año. Por ejemplo, el año pasado creo que hubo unos 149,000, 152,000, algo así, 150,000 más o menos declaraciones de nacimiento en el registro civil de la República Dominicana. ¿Cuántos hubo en fallecimiento más o menos? Y estos fallecimientos fueron alrededor de 45,000, 46,000. Entonces eso te da una idea de cuántos... 35% respecto. Te da una idea de en qué proporción entonces te crece la población, claro. Que te crece en una proporción. Ahí se determina la tasa de crecimiento. Una proporción, de más o menos un poquito más de 100,000 habitantes por año. Y nos damos cuenta de eso también en la data sobre el padrón electoral, que esa sí la publica la Junta Central Electoral oportunamente porque tiene la obligación de hacerlo por el asunto de las elecciones. Entonces, el padrón electoral lo que te ubica es la población adulta registrada en el país. Y esa población adulta, ese registro del padrón electoral va creciendo cada año en una proporción de más o menos 100,000, 120,000, ciento y algo de miles de personas todos los años. Lo cual te dice a ti que eso es lo que va demandando también el mercado en cuanto a empleos. En cuanto a, por eso es que la meta de generación de empleo generalmente es de 100,000. Es de 100,000. Es de 100,000, exactamente. Generalmente, porque nosotros como economía, por las características que tenemos, quizás no podemos aspirar todavía a una economía de pleno empleo, porque es difícil. Y eso que el Banco Central publicó el otro día, que la tasa de empleo abierta se había reducido 4.8. Sí, a 4.8, pero de 5 a 4.8. O sea, fíjate que es una reducción muy mínima. Pero lo importante es que no aumente. O sea, fíjate que para los entes económicos, los hacedores de política económica, lo importante es que el mercado vaya absorbiendo o que la economía vaya absorbiendo a aquellos que van demandando empleos. Aunque no haya una sobreoferta de empleos, pero que por lo menos los que están buscando empleo consigan empleo. Entonces así tú no vas a reducir el desempleo, pero por lo menos no lo vas a aumentar. Todavía el sector público tiene una alta ponderación en la generación de empleos formales, y eso creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, fíjate el cálculo en estos días. El año pasado, de acuerdo con los datos que publica el Banco Central, el año pasado se generaron el mercado laboral, que es formal e informal, creció en aproximadamente 98,000 nuevos empleos. 97,988, 98,000, vamos a redondear. Ahora, ¿qué pasa? Eso es porque se crearon, y eso es positivo, se crearon más empleos formales. Y esa creación de empleos formales redujo en 45,000. Recuerda que fue en 40. Se crearon 149,000 nuevos empleos formales. Y entonces se redujo la cantidad de empleos informales en más o menos 42,000 o algo por el estilo. Entonces, eso te hace, 149,000, se redujo la cantidad de empleos formales en 60 y pico de miles, 60 y algo de miles, lo cual permitió que entonces el balance te dé un aumento de la oferta de empleos nuevos de 98,000, 149,000 nuevos en la formalidad y alrededor de 60,000 o de 40 y tanto de miles menos en la informalidad. Entonces, eso te da un balance de 98,000. Ahora, ¿qué ocurre, Jairo? De los 149,000 nuevos empleos que se crearon el año pasado en la formalidad, alrededor de 32,000 fueron en el gobierno, en el Estado. Ese un 22%. 21.8, 22%. O sea, el 22% de los nuevos empleos formales que se crearon el año pasado fueron en el gobierno, en el Estado. Y un
88%, 78% fue en el sector privado. Eso es como quiera positivo. ¿Por qué digo positivo? Porque la media de empleos formales en el país, en sentido general, no lo que se produjeron el año pasado, sino histórica, es de que los empleos formales, el sector público representa más o menos un 30%. Un 30%. Si el año pasado la tendencia fue de un 21, 22, quiere decir que se redujo la ponderación por lo menos en un año. Quizás si seguimos en esa dirección, en algún momento tendremos una mayor ponderación de los empleos formales del sector privado, que eso es lo que debería ser, y menor ponderación de los empleos formales del sector público. Que no es que no se genere empleo en el sector público, sino que sean menos, porque que la verdad es que el sector público tiene más de 750.000 empleados, Jairo. Cuando tú lo cuentas todo, te da más de 750.000. Sí, y obviamente el sector público hay una situación, porque tú sabes muy bien que siempre se ha hablado de la necesidad de recortar la nómina pública. Perfecto. Tú has hablado en muchas ocasiones de que al final uno tiene que poner la balanza que sale más costoso. Si tener a esa gente en el Estado. Sí, sí. ¿Entiendes? O cómo tú tenerlo no haciendo nada. Eso es lo que implicaría. Y además, si tú no estás creando las condiciones para que el sector privado absorba esa mano. Ahí es donde está el punto. Que la gente se pierde en ese detalle. Entonces tú tienes, el empleo formal dinamiza la economía y reduce la pobreza. Porque una persona que tiene un empleo, tiene seguridad social, pero tiene un ingreso fijo y ese ingreso fijo lo utiliza para consumir. Al consumir, entonces dinamiza la economía y al dinamizar la economía se beneficia el sector privado, pero también se beneficia el Estado porque hay mayor recaudación de impuestos y menor demanda de servicios porque esa persona tiene ingresos. Entonces, si el sector privado te genera más o menos, vamos a poner 2.300.000 empleos formales, o 2 millones... 2.3. 2.3. No, el sector privado no, la formalidad. La formalidad te genera más o menos 2.300.000 empleados. 2 millones. La parte formal del mercado laboral. La parte formal del mercado laboral. Y de esa parte formal hay 700.000 más o menos que son del gobierno. Exactamente. Empleados del gobierno. Imagínate tú. Entonces hay gente que te dice, bueno, mira, pero el gobierno, el Estado pudiera operar con 400.000. Sí, es posible. 700.000 empleados, por debería operar con 400.000, o sea que hay 300.000 que tal vez son innecesarios. Vamos a suponer que sea verdad. Ahora yo te pregunto, ¿qué hacemos con esos 300.000? ¿Qué hacemos? O sea, vamos a sacarlo del Estado porque el Estado hay que achicar el Estado. Sí, pero si tú vas a achicar el Estado... ¿Qué tú vas a hacer con esa gente? Esa salida de golpe y porrazo de 300.000 o 350.000 personas tiene que ser absorbida. Tiene que ser absorbida por el sector privado. Que no está en capacidad. Si el sector privado no está en la capacidad de emplear a esos 300.000, entonces tú lo que vas a tener es un aumento del desempleo en 300.000. Y de la delincuencia. De la delincuencia, de la informalidad. Y de la pobreza. Y de la pobreza. Así es. Entonces tú lo que vas a tener es un deterioro de la sociedad y un deterioro de la economía en vez de tener una mejoría. O sea que no siempre esos planteamientos que hacen alegremente alguna gente. Sí, bla. Hay gente que te dice, no, ¿qué debería ser? Teórico. Sí. No. Vamos a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Espérate. O sea, es verdad que el Estado puede operar con 300.000 empleados menos, sí es cierto. Ahora, el problema es que el Estado en el sector privado no está en la capacidad de absorber esos 300.000 que tú me lo vas a tirar a la calle. Entonces, ¿quién lo va a emplear? Porque la velocidad con la que el sector privado emplea gente es de más o menos 50.000, 60.000 cada año, en términos reales, 60.000, 70.000 anuales. Es lo que absorbe el sector privado. Si tú me colocas 300.000 de un fuetazo y le dices al sector privado, mira, empléalo, el sector privado te va a decir, no, yo no tengo como empleado. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a estar desempleados. Unos cuantos van a ir a la informalidad laboral. Pone un negocito. Exacto. No, sí. Pero hay otros que van a ir a las acciones ilícitas. Sí. A la delincuencia, al robo, a la prostitución, al narcotráfico. Tiene que vivir la gente. Claro, porque la gente va a querer sobrevivir. Sí. Va a haber una mayor demanda de bienes y servicios por parte del Estado, porque entonces son gente que van a estar en la pobreza. Puede deprimir el mercado laboral. Puede deprimir el mercado laboral y automáticamente la economía se te va a estancar. Exactamente. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta cuando se habla del mercado laboral. Si fueran 20 personas, pero son 300.000. Son 300.000. O sea, y 300.000 implica 300.000 familias. 300.000 familias. En muchos casos. Sí, 300.000 familias, porque no estamos hablando de que son empleados todos de un mismo hogar. Sí. Entonces, esos son elementos que se calculan, que se miden. Entonces, el Estado puede decir, bueno, mira, sí hay que chicar, hay que quitar aquí, quitar allá. Pero también tú tienes otra situación en el Estado, Jairo, que es
la gran cantidad de empleados que uno dice que son innecesarios. Sí. Pero hay muchísimos empleados que son inamovibles. Inamovibles, o sea, que sí son necesarios. Por ejemplo, tú me dirás, bueno, y ahí sí pudiera hacerse algo. Sí. Pero tú me dirás, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas. Sí. Bueno, tú vas a cancelar los guardias. No puede. Nosotros necesitamos una Fuerza Armada. Sí. Tal vez tienen más miembros de lo que debería. Bueno, ya eso es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, la Policía Nacional. Tú no puedes cancelarlo. No puedes cancelarlo. Incluso hay menos de lo que debería haber. Ajá. Porque ahí sí debería haber más agentes. Ok, pero saca cuenta. Pon tú que haya 40,000 policías. 40 a 45,000 guardias. Entonces, ahí hay 90,000. Ya. Entonces tú tienes maestros. 120,000 maestros. Son 120,000, 128,000 maestros. No puede cancelar los maestros. Al contrario, faltan más. ¿Y cuántos médicos hay? Y los médicos. No puede cancelarlo. No puede cancelarlo. Las enfermeras. ¿Son empleados públicos? Sí. Las enfermeras. ¿Son empleados públicos? El personal. De los ayuntamientos. De los ayuntamientos. Una parte importante del personal de los ayuntamientos. ¿Tú no puedes cancelarlo? Que no lo puede cancelar porque son necesarios. Exactamente. Los jueces. Los fiscales. No puede cancelarlo. Son gente que no puede cancelarlo. Okay. Los agrónomos en el asunto de agricultura y los extensionistas, no puede cancelarlo. No puede cancelarlo. Otra cosa, hay actividades que requieren de doble turno en el Estado. Exactamente. Tú tienes los servicios de emergencia. Exactamente. Y cosas, por ejemplo. Tú no puedes cancelar. No. Tú tienes, por ejemplo, los choferes, hasta los choferes de las ambulancias. Tú no puedes cancelarlo. No puedes cancelarlo. Que esa ambulancia tiene 4 choferes asignados. Es que eso es lo que lleva. Sí, porque tienen que ir trabajando alterno, porque tú no puedes tener corrido a un chofer trabajando en una ambulancia. Exactamente. Entonces, todos esos sectores son del Estado y son empleados que tú no puedes mover, que tú no puedes cancelar. Tú puedes sustituirlos, pero no puedes reducirlo en términos de cantidad. Luego te queda un margen en términos administrativos. Así es. Donde sí el gobierno tiene rejuego. Entrar y sacar. Sí. 4 gente en un escritorio, chateando. Gente que son innecesarios. Exactamente. Sí. Pero no es que esos son la mayoría, señores. Una oficina que tiene 3 mensajeros asignados y lleva una comunicación interna una vez a la semana. Una vez a la semana. Eso. Entonces tú dices, bueno, por aquí hay 3 mensajeros y nada más se necesita uno y si acaso ni siquiera uno. Sí, porque ahora ya todo es digital. Todo digital. Sí. Entonces tú tienes ese tipo de situaciones, pero de todas maneras son necesarios. Pero yo te pregunto a ti, mensajero. Y incluso, exactamente, ¿qué impacto tiene en la nómina? Eso, no tiene un gran impacto en la nómina. Sí. Por ejemplo, personal de conserjería. Eso es imprescindible. Eso es imprescindible. Imprescindible. Otra cosa, por ejemplo, que es imprescindible en las instituciones del Estado son las áreas, por ejemplo, de contabilidad y control administrativo. Ahora más. Con esta exigencia de transparencia. En el área administrativa, que tú tienes los contadores, esa gente tú no puedes quitarla, porque esa gente son estrictamente necesarios. Incluso, ¿cómo se hace la nómina pública del Estado? ¿Cómo tú le vas a pagar a los empleados? Tú tienes que tener un personal ahí en contabilidad y en el área de tesorería, que es imprescindible, que no puede cancelarlo. Entonces, la gente cuando te habla a ti de que no, que en el Estado no se trabaja, no. Tú tienes una cantidad importante de personas que trabajan incluso más de lo que debería trabajar en el Estado. No todo el mundo estaba guiando. Además, eso cuando se habla de que hay botellas, ya no es por culpa del propio empleado. Porque tú me estás diciendo, tú tienes 3 mensajeros y tú nada más necesitas uno. Pero ellos van a cumplir su horario. Así es, sí van. O sea, ellos van, no voy a decir, bueno, si no tengo funciones, pero no es que yo soy un vago. Es que, bueno, yo vengo aquí de 8 a 5 o de 8 a 4, no me ponen a hacer nada. Pero yo vengo como quiera, yo estoy aquí presente. O sea que entonces ese no es una botella, que es una botella que está en su casa cobrando el cheque sin hacer nada. Ese sí es una botella porque ese ni siquiera cumple horario. Pero yo no puedo decirle que es un vago a alguien que va y cumple su horario, aunque no lo pongan a hacer nada. Ese no es un vago, esa es una persona que no está siendo utilizada. Pero él va a su trabajo todos los días. Vamos a una pausa. Así es. Volvemos en breve. Bien.